Doctor Willamon, tenemos un invitado que tiene un tema muy necesario que es el cáncer de cervix, uno de los cánceres más comunes, de los 4 más comunes. Sin embargo, quizás en otra oportunidad podemos hablar con el doctor Yotin Pérez del pluriempleo en la República Dominicana. Yo creo que sí. Que es interesantísimo porque en privado hemos hablado de la propuesta suya para poder evitar congestión de tránsito, de que una sola persona tenga que moverse a 2 o 3 lugares en el mismo día. Bueno, imagínense, cuando esa gente tiene cáncer de cervix, 5 empleos, eso es difícil. Mire, yo no quiero... Y no son empleos, Yo no quiero alejarme de la entrevista, pero así como el doctor dice, a mí me causa gran inquietud cómo es que una gente tiene 2 consultorios privados para hablar de lo mismo en los 2. O sea, para atender el mismo tipo. Bueno, que son mercados diferentes. Por eso. Son mercados diferentes, entonces hay momentos en que tú tienes que moverte así. Yo veía, por ejemplo, un médico que te decía, no, yo atiendo en tal clínica que nada más es privado. Y estoy en otra clínica en Gascue que yo veo ahí los pacientes con seguro contributivo. Y tengo un salario en un hospital porque yo soy médico de ese hospital. Sí. Todavía tenía sentido, pero ahora yo estoy bien, eso que dice el doctor William del mercado. Yo tengo un doctor que me dijo, no, yo estoy en una clínica frente al Botánico, o por el área del Botánico, que hay 2 o 3 clínicas, la Independencia, el Jardín, qué sé yo, del norte. Vista del Jardín. Vista del Jardín, qué sé yo cuánto. Estoy ahí y estoy en otra clínica en Gascue, que son igual de clínicas y los 2 cogen contributivo. En las 2 clínicas, pero ¿qué pasa? Dice, que allá van un grupo de pacientes que son clientes de esa clínica, pacientes y clientes de esa clínica, que no me llegan a la otra. Entonces, quien se mueve ahora es el médico, no el paciente, a buscar el servicio. Así es. Doctor, buen día. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno. Cambiamos para el servicio. Sí. No, pero es en defensa suya que hicimos este comentario, y de muchos como usted, que tienen que estarse moviendo de un lugar para otro. Y eso hace también que rinda menos el dinero. Sí. Bueno, doctor, mire, el cáncer de cervix, que en un momento fue el cáncer número 1 en la mujer y en la República Dominicana, y que entendemos que ha venido también resurgiendo nuevamente, pero que es más conocida la causa del cáncer de cervix que la de cualquier otro, que de muchos otros tipos de cánceres. Pero sin embargo, la República Dominicana ha adolecido dentro de la seguridad social de lo que son coberturas que ya hoy en día son tan básicas como son las pruebas de detección del virus del papiloma humano. Ahora en la nueva propuesta se aprobó el PCR para detección de VPH, pero yo creo que usted no les diga a la población, porque también ya tenemos una vacuna. Correcto. Y la gente le tiene miedo, que le voy a poner a mi muchachito una vacuna. Sí. Espérate, que ella no está teniendo relaciones, la estoy incitando. ¿Cómo desenredamos todo este manejo de cara a que la gente comprenda mejor lo que es el cáncer de cervix, cómo lo evitamos y cómo lo podemos manejar? Sí, mira, el cáncer de cervix es la tercera neoplasia o tercer cáncer en frecuencia en la mujer, y es de los principales también que causan muertes en la mujer. Yo soy de quienes dice, bueno, una mujer, para motivar la evaluación de mujer sana, el chequeo ginecológico que debe realizarse por lo menos una vez al año, que la mujer puede morir de cualquier evento catastrófico al que estamos expuestos como ser humano en el día a día. Pero si nos vamos a cáncer, ¿de qué muere una mujer? Cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de ovario y cáncer de útero, cáncer de endometrio. Son las principales causas de muerte en mujeres. Ahora bien, todos son detectables a tiempo, todos son prevenibles. Y comenzando el cáncer de cervix, que es el tema que nos trae hoy acá, único cáncer al que se le conoce un factor etiológico. Nosotros no sabemos por qué se produce el cáncer de endometrio, por qué se produce el cáncer de pulmón, nosotros no sabemos por qué se produce el cáncer de mama. Hay factores de riesgo, familiares, genéticos, sociodemográficos, hay muchas cosas. Pero el cáncer de cervix se conoce que lo produce el virus de papiloma humano.
Y el virus del papiloma humano es un agente que es totalmente controlable y totalmente prevenible. Y la principal vía de prevención del contagio por virus del papiloma humano es la vacuna, por ejemplo. La vacuna que tiende a estigmatizarse un poquito, porque como se habla de virus del papiloma humano, transmisión sexual, vacuna contra virus, lo van relacionando por ahí. Bien que usted menciona, ¿cómo le pongo una vacuna a mi hijo? Y el esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano se recomienda a partir de los 9 años, de hecho. Pero te da una protección de por vida. La mayoría de las ARS, por no decir ningunas, algunas cubren, le dan cobertura a las vacunas del virus del papiloma humano. La prueba de PCR, que bien nosotros cuando hablamos de PCR pensamos en COVID porque se socializó mucho, así mismo funciona, o diríamos que es una prueba que se hace para detectar la presencia de virus de papiloma humano en el cervix de la paciente, que es donde generalmente se produce el cambio del virus y por consiguiente la evolución a un cáncer. Pero una cosa, mire, yo siempre he dicho que a Papá Nicolau tenemos que hacerle su estatua. Sí, se le ha hecho. Sí, ¿verdad que sí? Sí, se le ha dado el reconocimiento. Tenemos que hacerle su estatua porque jugó un rol importante la detección, o sea, el Papá Nicolau, pero conocemos en la medicina la inespecificidad de la prueba. Correcto. Creo que andan 60 y pico %. Sí, ¿no? 70, pero cuando tienes el tema de toma de la muestra, entonces si la muestra no está bien tomada, entonces todavía tiene un poquito de dificultad. Sin embargo, ya tenemos hace mucho tiempo en el mercado la citología líquida. Sí. Y eso, aun cuando entre ustedes, los médicos ginecobstetras, la han popularizado más, también tuvo un déficit en términos de la cobertura por parte de la Seguridad Social y seguimos cubriendo el Papá Nicolau tradicional. Convencional. O sea, ¿por qué? Si usted también está diciendo que es conocido el virus del papiloma humano, o sea, ¿cuántos mecanismos de detección tenemos? Ahora que volvimos a hablar de PCR, que citología líquida, se pueden hacer los genotipos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Sí, mira, la puerta de entrada para la detección es la prueba de Papá Nicolau, la citología. Como bien usted dice, que a George Papá Nicolau tenemos que tener una estatua ahí, lo que, por lo menos la humanidad, vamos a decirlo de esa forma. Y la citología no es más que la toma de muestra del cervix, diríamos que un raspado del epitelio cervical, que me va a hablar de las células que están ahí, cuáles de ellas están anormales o comenzaron a cambiar. Esa es la puerta de entrada para la detección del cáncer de cervix. Ahora bien, la citología en base líquida, que es el TIMPREP, como también se le conoce a la técnica, es una técnica diferente a la convencional. Pudiera tener ventajas, claro está, pero la sensibilidad no dista mucho de la citología convencional. Diríamos que la sensibilidad de la citología en base líquida ronda unos 92%. Si nos vamos a comparación de costos, hacer una citología convencional que llega a un 83, 84%, pues diríamos que cualquiera de las dos estaría bien. Pero bien tomada. Bien tomada. La citología en base líquida me asegura la muestra más que la citología convencional. Es decir, yo tengo un CitoBrush, un cepillo, vamos a decirlo de esa forma, que el medio de fijación es líquido, por eso se llama envase líquida, la muestra se contiene ahí, pero el cepillo también, el CitoBrush, me sirve como reservorio de células que tomé, y eso hace que las células se pierdan menos, el material citológico que va a estudiar el citólogo posteriormente. En la convencional yo necesito un spray para fijarlo, ese mismo spray puede distorsionar la cantidad de células que hay, y fuera una de las ventajas y desventajas de cada una, o de cada una de las pruebas. Cualquiera de los dos estaría bien, siempre y cuando la toma de muestra sea adecuada. ¿Cuántos virus de papiloma humano se conocen? Hay más de 150. Hay más de 150. Sí, lo que pasa es que estadísticamente lo que tienen importancia son menos de 40, diríamos. Básicamente se dividen en alto riesgo y bajo riesgo, de acuerdo a la posibilidad que tengan de producir cáncer. Se enumeran, por ejemplo, las células 6 y 11, los subtipos 6 y 11, son los que están asociados a patologías benignas y son la patología que clínicamente representan la infección por virus de papiloma humano. La infección por virus de papiloma humano es asintomática,
no nos damos cuenta a menos que hagamos una captura híbrida o que encontremos un cambio a nivel citológico. Pero la presencia de verrugas en forma de coliflor, condilomatosis a nivel vulvar, a nivel perineal, a nivel vaginal, eso es sinónimo de presencia de las células 6 y 11, porque son los de bajo grado y son los que producen el 95% de las verrugas que aparecen. Ahora, los de alto grado, 16, 18, 31, 33, 43, 45, 52, eso producen cáncer. Básicamente 16 y 18 están asociados al 90% de los tipos de cáncer de cervix producidos por virus de papiloma humano. ¿En República Dominicana? No, a nivel global. A nivel global. Por eso las vacunas están diseñadas, dirigidas a proteger contra esos tipos. Porque no se ha visto la asociación tan frecuente de los demás subtipos más que esos que están acá. Pero, ok, fuera del cáncer, el virus del papiloma humano, y así no tiene sintomatología, pero no solamente causa cáncer, porque es un virus, no está supuesta a estar morando en ninguno de esos lugares, y fuera de los de alto riesgo, que son los que producen cáncer. O sea, ¿qué otro impacto tienen para la gente, para la mujer, el que haya la presencia del virus, aunque sea un bajo riesgo? El problema es la presencia, el problema de la presencia es la posibilidad de evolución a un cáncer. Esa es la importancia principal del virus de papiloma humano. Pero, por ejemplo, la presencia de condilomatosis vaginal, presencia de verruga, pudiera ser una contraindicación al parto vaginal, porque en el bebé se da una patología que se llama condilomatosis laringea, que es cuando el bebé entra en contacto con los condilomas vaginales de la madre, del canal del parto, pudiera desarrollar esa misma patología, ese mismo condiloma a nivel laríngeo, y de hecho es una complicación. Pero básicamente el virus del papiloma humano está también asociado a cáncer de garganta, cáncer de ano, cáncer de pene en el hombre, no solamente a la mujer que afecta. Donde quiera que haya epitelio que pudiera cambiar al estímulo del virus, el virus va a producir. O sea, se parece mucho el de la faringe y el de la vagina. Correcto. El tejido. Correcto, sí, es parecido. Entonces eso hace que... El epitelio. El epitelio, sí, el epitelio de la vagina. Bueno, pero para la población el epitelio es la capa que recubre. Que recubre la que nosotros podemos ver. Exacto. Por fuera. En el caso de una vagina, ya no es tanto como una piel por fuera, sino que es un poquito más suave, más húmeda, y por eso también tiene más porosidad y más fácil puede vivir el virus ahí dentro. Pero... Sí, a propósito de eso, ¿cuál es quizás el segmento poblacional más afectado precisamente o donde más preeminencia tiene ese tipo de contagio? El virus del papiloma humano no discrimina. El virus del papiloma humano es meramente de transmisión sexual. Se espera o se estima que el 85-90% de la población sexualmente activa ha estado en contacto con el virus. ¿Cuál subtipo? No sabemos. Porque ahí tendríamos que hacerle estudio a toda la población. Pero eso son las estimaciones. Pero hay factores de riesgo, sí, para el contagio. Promiscuidad, cambio de pareja, múltiples parejas, pacientes fumadoras, que tienen el tabaquismo como un antecedente tóxico, diríamos, pacientes que consumen alcohol. Si son factores de riesgo que aumentan o se ve aumentado el contagio o la presencia del virus, pero puede afectar a toda la población, ricos, pobres, todo el que sea sexualmente activo. Entonces, el tema de la vacuna, ¿por qué se recomienda comenzar tan temprano la vacunación? ¿Y hasta qué edad es recomendable ponerla? Sí, mira, lo que pasa es que se recomienda comenzar cuanto antes, 9 años por lo menos, porque se supone o se estima que en ese momento la persona no ha tenido contacto con el virus. Es como comenzar desde cero y darte la prevención desde ahora, desde cero. Antes se creía que solamente, o se consideraba que se podía vacunar hasta los 15 años, pero ya no, la evidencia ha demostrado que existe la misma efectividad hasta los 45 años de edad, siempre y cuando la persona sea activa sexualmente. Mientras esté activa puede vacunarse,
porque se ha visto el desarrollo, la protección, aunque esté la presencia de una cepa del virus, la protección contra las demás cepas, y eso aumenta entonces o disminuye la posibilidad de un cáncer de cervix. Se comienza temprano para agarrarlo ahí, como dicen, sin contacto con el virus. Una niña, un niño de 9 años de edad se supone que no ha tenido contacto con el virus, y por eso la vacunación se recomienda a partir de esa edad. Yo recuerdo que, bueno, Australia particularmente, hace muchos años, tenía una alta incidencia de cáncer de cervix en las mujeres. Y ellos estimaron, escucha esto, Michelle, ellos estimaron que había un costo, no solo en vidas, sino al sistema sanitario australiano, tan alto por el cáncer de cervix, que entonces ellos decidieron vacunar a toda la población. A toda la población del virus del papiloma. No importa que sean jóvenes o no. No importa. No importa. De hecho, la última vacuna, es Gardasil 9, como se conoce, no hay que decir valga la cuña, porque es la única marca. Esa es la que llega aquí al mercado. Gardasil 9 comenzó en Australia. Y Australia, para el 2025, erradicado cáncer de cervix. Así es. Esa es la predicción. Un país que viene de ser de los primeros lugares en presencia de cáncer de cervix. Estados Unidos estima que para el año 2030 a ellos no se le va a morir una mujer por cáncer de cervix, porque el esquema de vacunación desde niño incluye la vacuna contra el virus del papiloma humano. Exacto. O sea, pero nosotros no hemos incluido todavía la vacunación. No, pero como parte del país. Como parte del país, no, pero está disponible. No, disponible sí. O sea, los centros de vacunación públicos tienen la vacuna contra el virus del papiloma humano. O sea, lo único que lo tiene limitado solamente a pacientes de 9 a 13 años. Doctor, una pregunta que muchas veces, desde el punto de vista no de un médico y de gente que a veces te trata temas y que tú no conoces la respuesta. En el caso de un joven, vamos a poner que 20 y pico de años, 19, una niña, porque una cosa es ser mujer y otra cosa es tener contacto con el virus, ¿verdad? ¿Qué tiempo después puede aparecer una que no se vacunó? Son sexuales activamente y cambian de parejas durante esa etapa que es soltero tal vez, y esa persona logra entrar en un matrimonio o en una relación estable después. ¿Puede salirle a una niña o a una señorita? ¿Qué tiempo después le puede salir que no haya detectado que haya tenido el virus después de haberse contagiado? No sé si es una pregunta... No, es válida, claro. Porque o sea, ¿una persona le puede salir eso 10 años después? Sí, claro. ¿O tenerlo y no haberse dado cuenta? Sí, correcto, porque el virus... ¿Cuánto tiempo eso puede ocurrir? Hasta 10 años. Porque el virus entra en una etapa que se llama etapa latente, que no da sintomatología. En ambos casos, en el caso del varón y de la... De hecho, se vuelve indetectable. Tanto así que es imposible estimar de dónde provino el contagio. Eso es imposible. De decir, no, yo me contagié con tal pareja que yo tuve en el 2022. No, es imposible. Eso es totalmente... No, eso es totalmente imposible porque no sabemos cuándo se entró en el contagio. Bien, la vacuna, se dice que funciona, que todo esto. En el caso de otras enfermedades, la gente ha dicho, bueno, no solo el embarazo, el preservativo. ¿El preservativo funciona en ese tipo de enfermedades? No al 100%, porque hay una parte del pene donde va el preservativo que queda desprotegida. Y el contagio de virus del papiloma humano se da por contacto de mucosa. Es decir, esa parte que del pene donde queda desprotegida por el preservativo, el fluido puede tocarlo y de hecho puede producir el contagio. Por contacto de mucosa. Totalmente. Pero no se da siempre por relaciones sexuales. No se da, por ejemplo, de que yo fui a un baño y utilicé... Que la toqué, no. No se da eso. No. Ok, y ahora que está, no sé si esta hora se puede hablar de eso. Ahora que hay un porcentaje tan alta de parejas de un mismo sexo. Eso es una cosa. Sí. Usted habla de contacto de mucosa. ¿Se puede transmitir de esa forma? Es bien alta contacto. ¿Bien alta? Bien alta la incidencia del virus de papiloma humano en parejas del mismo sexo. De hecho, en pacientes varones, el cáncer anal
está relacionado directamente con presencia del virus de papiloma humano. ¿Y el varón se puede vacunar? Sí. Sí, que debe vacunarse. También. Ambos sexos. Ambos sexos. Antes Tanto de que varón tengan como contacto Porque sexual. es que se promueve mucho básicamente en las niñas solamente. Lo que pasa es que las campañas de vacunación están dirigidas a mujeres, principalmente porque el mayor daño lo hace en el cervix. O sea, Okay, sí. Si nos vamos a proporción de cáncer producto del virus de papiloma humano entre hombre y mujer, es abismal la diferencia, Claro. es más en mujeres que en hombres. Pero sí, está diseñado la vacuna está diseñada para cubrir ambos sexos. Una pregunta, porque cuando decía que el virus en muchos momentos se vuelve latente y es casi indetectable, con la prueba de PCR, ¿sería posible entonces detectarlo? Depende, porque las pruebas de PCR generalmente están diseñadas para virus de alto grado, no para bajo grado. ¿Ven? Entonces, de hecho, la prueba áptima, que es como se llama, o la prueba de PCR para virus de papiloma humano, se hace cuando sospechamos la presencia de un alto grado. Y eso lo sospechamos con el resultado del Papa Nicolau, de la citología. Imaginémonos que la citología nos dé una neoplasia interepitelial cervical grado 1. Yo pudiera hacer una captura híbrida para ver qué presencia de subtipo tengo. Si tengo el 16 y 18, pues voy pensando en otro método diagnóstico o de hecho en otra pauta de tratamiento. Porque diríamos que dentro de lo malo es un cáncer, ¿no? Pero lo bueno que tiene el cáncer de cervix es que es totalmente detectable. Es injustificable un cáncer de cervix en una sociedad donde funciona el sistema de salud. Es injustificable porque el tiempo que debe transcurrir o que transcurre entre el contagio por virus de papiloma humano y la presencia de un cáncer de cervix son 10 años. Que una mujer debute con un cáncer de cervix, nunca se hizo un Papa Nicolau en su vida. Así es. Probablemente. O sea, eso habla de descuido. Y siempre la consecuencia del cáncer de cervix es la consecuencia a un papiloma humano. En el 95% de los casos. Y siempre se detecta de qué viene. Sí. Siempre virus de papiloma humano, 95% de los casos. Hay otros factores asociados. Se ha hablado de la posibilidad de factores genéticos, hereditarios. O sea, se ha visto serie de casos de familias que han tenido una secuencia de cáncer de cervix, la mamá, 2 hijas. Eso se ha estudiado y se ha visto simplemente como una posibilidad, pero la confirmación no se ha hecho. Como primario, como cáncer primario. Sí, se ha hablado inclusive de posibilidad, no como una evidencia per se. ¿Puede incidir el cáncer de cervix en una persona que lo tenga y no lo sepa y que esté en estado de gestación? ¿Puede tener alguna consecuencia? Sí, claro. Puede aparecer. Recuerde, la aparición del cáncer de cervix después del contagio son 10 años. Una mujer pudiera tener el virus del papiloma humano de manera latente, queda embarazada, tiene un cáncer que ya venía comenzando antes del embarazo, a la defensa baja. La mujer es más vulnerable durante el embarazo por múltiples factores hormonales, muchas cosas. Y cuando hay la presencia de cáncer de cervix, lo que se hace es primero resolver el embarazo, llevar a la paciente hasta el término y que se pueda realizar una cesárea, y ahí mismo se hace la histerectomía, que es el tratamiento del cáncer de cervix. Doctor, recuerdo el tiempo de la consulta el psiquiatra en su hogar. Comienzan a escribir la persona, que si el cáncer de cervix es la única consecuencia del papiloma humano, si el papiloma te puede dar otras enfermedades. Las condilomatosis. Una persona puede tener papiloma humano y nunca desarrollar cáncer de cervix. Sí, pudiera, claro. Ok, otro tema, que si se cura el papiloma humano. Sí. Si se detecta antes de usted tener cáncer. Sí, se puede curar. ¿Se cura? Se puede curar. Antes se decía que no, pero ya la evidencia ha demostrado que con una buena alimentación, ejercicio, una buena dieta, el virus no es que se cura de por sí, entra una etapa latente que no le permite. ¿Hay tratamientos Sí, de medicamentos? Hay tratamientos, sí, hay tratamientos. De hecho, España, que es un país que está muy desarrollado en manejo de cáncer de cervix, te da un kit, de hecho, un kit que tiene ¿Usted habla de cáncer de cervix o de papiloma? Estoy hablando del papiloma, pero el cáncer de cervix, otra de las cosas buenas que tiene, totalmente curable, siempre y cuando se detecta a tiempo. Se hace una histerectomía radical y la mujer sigue su vida normal. Salgámonos un poquito de la parte mía final, del cáncer de cervix y del papiloma.
Doctor, yo recuerdo, uno vive las épocas. Primero era un tema de embarazo. Luego vino la época del que yo recuerdo, del HIV. Y te decían, no, hay enfermedades de transmisión sexual, pero todas se curan. Eso es lo que te decían, todas se curan, pero hay que ponerse un preservativo por el tema del HIV. Luego todo eso se regularizó. Y ahora veo que nada más se habla de la vacuna y del papiloma, vacuna y papiloma. ¿Qué pasó con todas las enfermedades de transmisión sexual? ¿Desaparecieron? No, siguen ahí. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted menciona el VIH. El VIH hoy cuenta con una pauta de tratamiento antirretrovirales que la expectativa de vida de un paciente VIH positivo es igual de un paciente que es VIH negativo. Porque las medidas paliativas, los tratamientos, la farmacología para manejar el virus de inmunodeficiencia humana está totalmente avanzado y el paciente no tiene ningún problema si cumple con su tratamiento. Lo que pasa es que el HPV o virus de papiloma humano es muy frecuente, es de transmisión sexual también, y hay países o hay sociedades que tienen limitaciones, tabúes, psicología, idiosincrasia de la propia persona, que no van a hacerse la detección, que comienza con un simple Papá Nicolau, que está disponible en todos los centros. ¿Y el Papá Nicolau detecta todas las enfermedades de transmisión sexual? No, detecta los cambios celulares que produce el virus de papiloma humano. ¿Y las otras enfermedades de transmisión sexual? Las demás se detectan. ¿Cuáles son? Se detecta con serología. VIH, es decir, virus de inmunodeficiencia humana, pudiéramos tener gonorrea. Gonorrea, eso. ¿Y eso existe todavía? Que sí existe, existe, ¿no? claro. Ahora existe la supergonorrea. Sí, sífilis, BDRL, que tuvimos hace poco una alerta, de hecho, porque se estaba mostrando una resistencia al tratamiento. ¿Todas esas enfermedades mundial se vacunan o no, vacunas de ahí, ninguna. Solamente el papiloma. Solamente el virus. Y las otras, pero las otras se curan. Son controlables, sí, son curables, exacto. Y no están asociados a cáncer. O sea, no va a haber un cáncer por gonorrea, no va a haber un cáncer por la sífilis mataba a mucha gente. Lógico, y mata claro. Hoy también, si no se cumple con el claro. tratamiento, claro. Además, en el embarazo, el producto, el niño, nace con ciertos problemas. De hecho, la sífilis y esas pruebas virales son obligatorias en la captación de un embarazo. Toda embarazada se le debe hacer una prueba de sífilis, VIH, de pruebas virales en sentido general. Doctor, pero quedémonos un ching en la gonorrea ahí, ¿usted quiere? Sobre todo en el área suya, ¿verdad? Porque la gonorrea en el hombre es muy fácil de detectar. Sí. Porque va a haber una expresión externa cuando hay una descarga pero en la mujer, ¿qué pasa en la mujer? No, en la mujer la sintomatología de la gonorrea es un poco parecida a lo del hombre, es una enfermedad de transmisión sexual, pero ahí van a aparecer unas llagas clínicamente, alteraciones cervicales también, aunque no llegara a un cervix. Y básicamente la gonorrea también está asociada con infertilidad, porque produce una inflamación a nivel tubárico, que de hecho gonorrea y clamidia son los principales factores contagiosos, vamos a decirlo así, que están asociados a infertilidad, porque produce una inflamación de las trompas y eso evita entonces que el óvulo, si se fecunda, pueda viajar hasta el interior del útero. Pero la gonorrea también es totalmente controlable y de hecho existe tratamiento para ello. Sí, pero como yo mencionaba y se está hablando mucho el tema de la supergonorrea, que es esta gonorrea ya multiresistente. Que son resistentes. Pero ahí tenemos que mencionar el abuso de antibioterapia, la automedicación, imagínese. Pero ya eso está ahí. A cualquiera nos daban una ampicilina 500 por cualquier dolor de cabeza. Así es. O sea, pero realmente, ¿eso desaparece o llega a controlarse? La gonorrea, eso desaparece. No, eso desaparece, eso desaparece, es tratable, es curable. No pudiéramos decir como el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano se contagia, se queda en una etapa latente y en 10 años pudiera volver a aparecer. Pero es una infección que crece y se reproduce en la persona que la porta. Sí, exactamente. Desarrolla una enfermedad, una infección por gonorrea que te pudiera matar al paciente, de hecho, en términos y más en pacientes inmunosuprimidos. ¿Tasa de curación en pacientes, en mujeres con cáncer de cervix? Si es quirúrgico, porque tiene etapas, tiene un estadiaje que se realiza una vez tenemos el cáncer de cervix, sabemos, se hace clínicamente un estadiaje para saber el compromiso de órganos adyacentes que hay. Si es quirúrgico, la tasa de curación es más de un 80%.
Es decir, si se detecta a tiempo y se puede hacer cirugía, más de un 80% de los pacientes se resuelven con cirugía. Si no, ya hay que dar medidas paliativas. Ahí tenemos que pensar en la radioterapia, quimioterapia, en adición a la cirugía. Sí, en adición a la cirugía. Siempre es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. Depende el grado. Hay grados que no es quirúrgico. Porque ya, ¿el cáncer de cervix hace metástasis en algún sitio? Sí, claro, da metástasis, principalmente a hueso, a útero, que es el principal, que está ovario. Todo eso se sabe, se puede sacar. Ovario, sí, exactamente. Pero malo de los huesos. Cuando tenemos un cáncer metastásico, sí, pero el cáncer de ovario no es tampoco poca cosa. No, el cáncer de ovario. Doctor, siguiendo. Es casi un programa. Doctor, siguiendo el comentario que al inicio de su entrevista, en la parte final, díganos dónde la gente puede darse seguimiento con el doctor Yotin Pérez. Yo estoy en HS Medical Center, o sea, aquí en Naco, Florenterri número 7. Estamos a sus órdenes. HS Medical Center. Y usted aparece en las plataformas como Yotin Pérez. Yotin Pérez, así Doctor mismo. Yotin Pérez. Sin S y con Y, con Y. Doctor Yotin Pérez, obstetra ginecólogo en la clínica HS Medical Center. HS Medical Center. Vamos a darle las gracias y yo creo que por lo menos está claro todo esto que tiene que ver con el cáncer de cervix. Gracias, doctor. A ustedes.